Aquí, las promesas no se olvidan. La noche en que todo comenzó, yo no creía en el diablo, ni en pactos, ni en maldiciones. Era un campesino común, de esos que se levantan antes del amanecer, con las manos partidas por el trabajo y la espalda cansada de cargar costales que nunca parecen suficientes. Vivía al día, como muchos, rezando para que la tierra diera algo más que polvo y promesas rotas. Pero hay momentos en los que la desesperación te habla más fuerte que la fe. Y esa noche, mientras caminaba solo por el monte, sentí que algo me estaba escuchando. Antes de seguir, si te gustan este tipo de historias reales, contadas, sin adornos, suscríbete. Ahora mismo, a Noches Malditas, deja tu like y quédate hasta el final. Porque lo que pasó después no solo cambió mi vida, sino que me hizo entender que hay cosas que jamás deben pedirse, aunque creas que no tienes otra salida. El viento se detuvo de golpe, los grillos callaron, y el silencio se volvió tan pesado que sentía que me aplastaba el pecho. Yo solo pensaba en mis hijos, en mi mujer enferma, en las deudas que crecían como sombras en la pared. Fue entonces cuando hablé en voz alta, sin pensar, sin medir las palabras, diciendo que daría lo que fuera por salir adelante, lo que fuera. Y ahí cometí el error. No sé de dónde salió, pero lo sentí primero como un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo viejo, podrido. Luego escuché pasos detrás de mí, lentos, seguros, como si quien caminaba supiera exactamente a dónde iba. No volteé de inmediato, porque en el fondo sabía que, si lo hacía, ya no habría marcha atrás. La voz llegó suave, demasiado tranquila, diciéndome que había escuchado mi petición, que no todos tienen el valor de pedir ayuda cuando el mundo los abandona. Me habló como un amigo, como alguien que entiende el hambre y la humillación de no poder darle nada a los tuyos. Dijo que podía ayudarme, que mis tierras serían fértiles, que el ganado crecería fuerte y que el dinero dejaría de ser un problema. Yo pregunté el precio, aunque ya lo intuía, y la risa que escuché todavía me despierta en las madrugadas. Me dijo que no me preocupara, que no era nada inmediato, que solo quería algo cuando llegara el momento. Algo justo, algo que tarde o temprano todos pagamos. Acepté y no hubo sangre, no hubo firmas, solo un apretón de manos que quemaba como fuego. Desde ese día, todo cambió. Las cosechas fueron las mejores de la región. La gente empezó a hablar de mi buena suerte. Y yo, en lugar de sentir alivio, sentía un nudo constante en el estómago. Cada logro venía acompañado de pequeños detalles que no podía explicar a animales que nacían muertos, mirando fijo a la nada. Sombras que se movían solas dentro de la casa. Sueños en los que esa voz me recordaba que no me olvidara de quien me había ayudado. Si hasta aquí la historia te está atrapando, déjame un comentario diciendo: sigo aquí, porque lo peor aún no empieza. Yo intenté convencerme de que todo era imaginación, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas, pero el monte nunca miente. Una noche, mientras revisaba el corral, vi una figura parada entre los árboles, observándome sin moverse. No tenía prisa. Sabía que yo ya era suyo. Quise rezar, pero las palabras no salían, como si alguien me apretara la garganta desde dentro. Entendí entonces que el verdadero pacto no era el dinero ni la prosperidad, sino el miedo constante, la certeza de que cada amanecer me acercaba al momento de pagar. Aún así, seguí adelante, fingiendo normalidad, porque cuando el diablo te da algo, también te quita la capacidad de huir. Y créeme, cuando crees que lo tienes todo,
Es justo cuando empiezas a perderlo todo sin darte cuenta. Con el paso de los meses, empecé a notar que no era el único que sufría en silencio. Mi mujer mejoró de salud, sí, pero su mirada ya no era la misma. Había noches en las que se sentaba en la cama y decía escuchar a alguien caminando fuera, llamándome por mi nombre, con una voz que no reconocía. Mis hijos comenzaron a tener pesadillas. Siempre el mismo sueño. Un hombre alto, sin rostro claro, parado al borde del campo, contando algo con los dedos, mientras sonreía. Yo intentaba calmarlos, decirles que solo eran sueños, pero por dentro sentía cómo el pacto se iba extendiendo, como una mancha, tocándolo todo. Cada vez que el negocio iba mejor, algo pequeño se rompía en casa. Un animal desaparecía sin dejar rastro. Una gallina aparecía degollada sin que ningún depredador se la hubiera comido. La leche se echaba a perder de la noche a la mañana. Nadie más parecía notarlo, pero yo sabía que era un recordatorio. Él no se había olvidado de mí. Si esta historia te está haciendo sentir incómodo, deja tu like ahora mismo. Eso ayuda mucho al canal Noches Malditas y nos permite seguir contando relatos que muchos prefieren callar. Yo empecé a habitar el monte al caer la noche, pero era inútil, porque la presencia ya no estaba solo afuera. Estaba dentro de mí a veces, mientras trabajaba la tierra. Escuchaba esa voz susurrándome que disfrutara lo que tenía, que no fuera ingrato, que muy pocos reciben segundas oportunidades. En el pueblo comenzaron los rumores. Decían que mi suerte no era normal, que nadie prospera tan rápido sin deberle algo a alguien. Algunos dejaron de saludarme, otros me miraban con envidia y miedo. El sacerdote vino una tarde, diciendo que había notado cosas extrañas, que mi casa se sentía pesada. Yo fingí no entender, pero cuando empezó a rezar, los perros comenzaron a aullar como locos, y un viento frío recorrió el patio. El padre se fue pálido, sin despedirse, y esa misma noche soñé con el apretón de manos otra vez. Solo que ahora la mano no era humana, estaba cubierta de algo áspero, como cuero viejo. Me dijo que no intentara buscar ayuda donde no debía, que los acuerdos se respetan. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado parado junto a mi cama. A partir de ahí, las cosas se aceleraron. Un vecino perdió a su hijo en el río, y aunque no tenía nada que ver conmigo, sentí una culpa horrible. Como si de algún modo yo hubiera abierto una puerta que no solo me estaba tragando a mí empecé a beber más de la cuenta para poder dormir, para no escuchar los pasos alrededor de la casa, ni las risas bajas que venían del corral. Mi mujer me preguntó una noche si yo había hecho algo, si había pedido algo que no debía. No supe qué responder. El silencio fue peor que cualquier confesión. Ella empezó a rezar a escondidas, poniendo veladoras en rincones donde la luz apenas llegaba. Algunas amanecían apagadas, otras completamente derretidas, como si alguien las hubiera tocado. Yo sentía que el tiempo se me escapaba, que algo se estaba preparando. Y entonces llegó la señal más clara, el ganado más fuerte, el que me había dado más dinero, cayó muerto en una sola noche, sin heridas, con los ojos abiertos, mirando al cielo. En el suelo, alguien había dibujado un círculo con ceniza. No llamé a nadie. Me senté ahí hasta el amanecer, entendiendo por fin que el pago se acercaba y que no sería solo mío. Si has llegado hasta aquí, comenta si crees que todavía existe una forma de romper un pacto así, porque lo que pasó después me hizo desear no haber pedido nunca nada. La última noche llegó sin aviso. ¿Cómo llegan las cosas que no se pueden evitar? No hubo tormenta ni señales en el cielo, solo un silencio extraño, más profundo que otros, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mis hijos dormían. Mi mujer rezaba en voz baja,
y yo estaba sentado a la mesa, mirando mis manos, esas mismas que habían sellado el trato. Fue entonces cuando escuché los pasos, ya no afuera, sino dentro de la casa. No corría, no grité. Supe que hacerlo no cambiaría nada. La figura se detuvo frente a mí, y aunque nunca levanté la mirada del todo, sentí su presencia tan cerca que el aire se volvió pesado, difícil de respirar. La voz ya no era amable, ya no fingía comprensión. Me dijo que había llegado el momento, que yo había disfrutado de lo que pedí y que ahora debía cumplir. Pregunté qué era lo que quería, aunque en el fondo ya lo sabía. Me respondió que los pactos no siempre se pagan con sangre inmediata, sino con algo peor, con decisiones que te persiguen toda la vida. Me dijo que podía llevárselo todo en ese instante, o dejarme elegir qué perder primero. Ese fue el verdadero castigo. Pensé en mis hijos, en mi mujer, en el miedo que había sembrado sin darme cuenta. Elegí cargar yo con el peso, ofrecerme a mí mismo, creyendo que así terminaría todo. Aquí, las promesas no se olvidan. La risa que escuché fue lenta, satisfecha. Me dijo que así no funcionaban las cosas, que el dolor compartido dura más. Cuando la figura desapareció, sentí un vacío imposible de explicar. A la mañana siguiente, mi mujer ya no recordaba quién era yo. Me miraba como un extraño. Mis hijos me evitaban, como si algo en mí les diera miedo. En el pueblo, la gente comenzó a tratarme como si no existiera. Pasaban a mi lado sin verme, sin escucharme. Yo seguía ahí, vivo, pero separado de todo lo que amaba. Las tierras dejaron de dar fruto. El dinero desapareció tan rápido como había llegado. Y la casa se fue quedando vacía. Entendí entonces que el pago no era la muerte, sino la soledad absoluta. El castigo de ver cómo tu mundo se derrumba mientras tú sigues respirando. Hoy cuento esta historia porque nadie me escucha en mi propia vida. Pero tal vez alguien ahí afuera sí lo haga. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que ya no hay salida, recuerda esto: a nada que se consigue por atajos vale el precio que te van a cobrar. Si esta historia te dejó pensando, deja tu like, suscríbete a Noches Malditas y comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Y dime en los comentarios si crees que el diablo realmente se fue, o si todavía me está esperando, porque hay noches en las que siento su mano sobre mi hombro, recordándome que los pactos nunca se rompen, solo se pagan.